La columna habitual de nuestras amigas de Historias Olvidadas. ¿Qué Bueno, trajeron, chicas, hoy? continuamos con las épocas violentas que desde la fundación de Roldán empezamos los relatos del siglo XIX y llegamos al siglo XX. En 2 programas agotamos la historia del siglo XIX y ahora empezamos con el siglo XX, que seguía tan violento como antes. Seguían los duelos, época del gatillo fácil, época de la injusticia judicial, sí, muchas diferencias, no hemos evolucionado mucho. Y así que bueno, Alicia cuenta los casos de principio de siglo. Sí, hay dos casos que podemos detallar. Uno es con respecto a un que tiene que ver con el club, uno de los clubes más importantes de Roldán, que es el Centro Cosmopolita Unión y Progreso, en sus inicios, donde quedó registrada el asesinato de un vicepresidente de la institución y hasta el día de hoy quedó impune ese crimen. Está vinculado con cómo estaba funcionando ese centro recreativo, que empezó a tomar un viraje hacia ideas liberales, masónicas. Incluso si hoy mismo ves el escudo del Centro Cosmopolita, tiene las manos unidas como símbolo masón. Entonces muchos de los primeros integrantes de la comisión de ese club coincidían con las ideas masónicas. En esa época las ideas liberales, las ideas democráticas, las ideas masónicas estaban de mucho peso en la localidad y llevaron a muchos enfrentamientos. Lo que nosotros sabemos, qué fue lo que pasó con respecto a la muerte de esta persona, Videgaín, que era juez, fue vicepresidente del club. Del Centro Cosmopolita, sí. 1905, sí. O sea, cuando se había fundado, uno de los primeros. Bueno, sí. Sí o no, porque se fundó en 1905. Sí, sí. En el paso a nivel de la calle Las Heras y Pellegrini, ese paso a nivel, del otro lado es San Martín y Dorrego, cambia el nombre de la calle. Al cruzar la vía, en ese momento fue asesinado Videgaín. En esa época los hombres usaban, él era un personaje importante, usaban sombreros, serían a la moda del momento, y los sombreros tenían nombre. Todos los sombreros tenían, y eran los sombreros de la época. Entonces, bueno, yo no sé cómo fue muerto, si por arma blanca o por disparo. Él venía, como ya dijimos, todos los hombres venían calzados en esa época, venía con arma, pero no le dieron tiempo a sacarla y murió apuñalado. Con arma blanca. Entonces, el asesino, en el acto de matar, se le cae el sombrero. Cuando termina de asesinar, levanta el sombrero y se va, pero se equivoca de sombrero. O sea que es un crimen firmado, porque dejó su propio sombrero que tenía el nombre, que no era el nombre del muerto, pero nunca se supo. No se investigó. Siempre se calculó que era alguien de la sociedad, alguien muy importante, el asesino, porque todo el mundo sabía quién había sido, porque había quedado el sombrero como firma, pero nunca... Es un crimen impune porque no fue castigado. No fue castigado, no fue develado, pero las personas sabían quién lo había matado. Sí. Bueno, eso ocurrió en 1905. Sí, después, vinculado también con las ideas de la época, también tenemos los enfrentamientos con la Iglesia Católica, porque todo este cúmulo de ideas afecta a la Iglesia Católica. Y se va a dar a principios de siglo un enfrentamiento debido a que en esa época los sacerdotes daban clases de religión en las iglesias oficiales, y acá el sacerdote que teníamos, que era el padre Segarra, daba catequesis en la escuela fiscal. Resulta que estamos hablando de la misma época, ¿no?
la directora del momento, en un momento de estos actos, se negó a que siga asistiendo a dar clase a los alumnos y le niega la participación al sacerdote en eso. Eso hace que los feligreses, los que respaldaban al sacerdote y a la Iglesia Católica, se pusieran en defensa del sacerdote, y se llegó a tal punto que hubo un enfrentamiento en la plaza enfrente de la iglesia con armas. De un lado estaban los opositores a la Iglesia Católica y al sacerdote, y del otro lado estaban los religiosos que defendían al sacerdote. Perdón, me causa mucha gracia. Es como pensar cristianos versus ateos. Sí. Y pero hacemos, con armas. Claro, Con y una armas. batalla campal. Con armas. Sí. La directora de la escuela era Saporiti, de nombre. Y claro, lo más importante fue que, bueno, no se llegó a mayores. Sí. También había familias reconocidas de acá que defendieron al sacerdote: Birch, Harvey, Ollea, Tahuada, Florial, que yo no sabía, pero me pareció. Esto está documentado, lo que te cuento. Mirá ¿no? vos. Pero es un acto de violencia. Es un acto de Seguimos violencia. Y de relatando violencia. Claro, y de no respetar La idea del la otro. idea del otro, y cómo estas ideas llegaron a ser tan importantes en la localidad, que hacen enfrentamientos de este tipo. O sea, las ideas liberales, las ideas masónicas, las ideas socialistas, era común que llegaran en la localidad porque venían a través del ferrocarril también. Porque muchos de los integrantes del ferrocarril comulgaban con estas ideas modernas, entre comillas. Y en este aspecto se ve que había un sector de Roldán que era más conservador, más religioso, y otro que simpatizaba con las nuevas ideologías. Que también fue el caso del club del country, porque dijimos exactamente lo mismo. Un grupo que no comulgaba con las ideas modernas, liberales, masónicas, y bueno, ¿qué hicieron? Eliminaron a un representante que simpatizaba con esa idea. Y fundaron el otro club. Quedaron como enemigos siempre los dos clubes. Y ya lo tratamos en la radio. Que este es el origen, ¿no? Había ideas separando. Profundas de enemistad o de ideología. Estaba bien no ir al otro club. Estaba mal ir al otro club. Claro, claro. Por eso acá en Roldán los clubes no tienen el origen como en otras localidades por comunidades españolas, sociedad italiana, sociedad española. Estos surgieron a principios del siglo XX, pero por otros motivos. Me encantó el tema, ¿no? Porque uno desconoce que haya violencia por tus creencias religiosas, ¿no? Sí. Porque puede hasta Sí. pensar uno políticas, pero a través de la religión, ¿no? Chicas, gracias, y como siempre, todos los lunes estamos aquí. Seguimos con la violencia. Seguimos. El lunes que viene. El lunes que viene vamos a seguir con la Vamos a violencia. contar otros porque asesinatos. Vamos a contar asesinatos esto- con la política. Estos crímenes que Por la política. que se contaron hoy tienen que ver con la sociedad de Roldán. Pero seguían los gauchos Y la política. habitando este lugar y La repitiendo política. las acciones del siglo XIX. Porque seguía esa problemática también.